audio, José. Bueno, muchas gracias, Julio. Saludos a todos, a mis compañeros, y saludos a nuestra audiencia local e internacional. Bueno, realmente para mí es de mucha satisfacción ver que después del discurso del presidente, el más reciente, el último, que nosotros empezamos a mirar el comportamiento del virus en perspectiva, no hemos fallado en ningún pronóstico. Y nos atrevimos a decir el lunes, después del discurso del presidente, que había un paquete de razones para estar optimistas frente al comportamiento del virus. Desde ese lunes, que hoy hace ya 9 días, realmente la situación ha seguido progresando y tenemos motivos suficientes fundamentados para decir que estamos a la vuelta de la esquina de salir no del toque de queda, no del distanciamiento social, no de la máscara obligatoria. Voy a dejar una diferencia entre máscara y mascarilla porque son dos categorías distintas, la voy a explicar ahora. No del cordón sanitario. Deberíamos tener cordón sanitario hoy, no solamente en Puerto Plata, deberíamos tener cordón sanitario hoy en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, en San Francisco, en Santo Domingo Este, en La Vega, Santo Domingo Este, Norte, Puerto Plata, Bonao, Moca, San Cristóbal y Cotuí, porque son los municipios que acumulan mayor cantidad de casos. Estamos hablando de 12 municipios, señores. De 12 municipios. O sea que nosotros tenemos el virus prácticamente controlado. ¿Pudiera venir un rebrote? Sí, pero un rebrote, no otro pico igual al que pasamos en la semana del 12 al 19, que esa fue la peor semana que hemos tenido. No vamos a volver a tener otra semana como esa. Eso es prácticamente imposible. Yo le ponía a Anibelka el caso de la lluvia. La lluvia no vuelve hacia arriba y esa semana del 12 al 19 fue realmente muy difícil, con un pico de casos de 371 el viernes, el día del discurso del presidente, y con 2 días después se produjeron 345 nuevos casos, que fue el domingo. Después de eso, la mayor cantidad que hemos tenido es de 286 casos. Y para ahí abajo tenemos 8 días bajando de manera sostenida. 8 días bajando. En el día de ayer, la cantidad de nuevos casos fue de 123. 123. Y tenemos un nivel de internamiento grave de 143. Ayer el Ministerio de Salud Pública no dio la cifra, tenemos que quedarnos con la cifra del día anterior, pero tenemos 1.116 ingresados en su totalidad en hospitales, 1.116. Ese 1.116 bajó 3 casos con relación a los 1.119 ingresados que teníamos el pasado lunes, lo que significa que el 37% de ocupación hospitalaria se reduce levemente. Esos 1.116 casos son ligeramente superior a los 900 y pico que teníamos el pasado domingo. Y los 143 casos de hospitalizados graves son ligeramente superior a los 136 que teníamos el pasado domingo. Salvo eso, el tema sigue comportándose de una manera totalmente manejable. Y por eso yo digo que si nosotros vamos a cortar la cantidad de días de la crisis, de la cuarentena, perdón, hoy tenemos 40 días en cuarentena. Si nosotros vamos a cortar la cantidad de cuarentena, podemos mejorar la calidad de la cuarentena. ¿Cómo? Invirtiendo el dinero que teníamos para mayor cantidad de tiempo en el menor tiempo que vamos a estar en cuarentena. Eso se puede hacer perfectamente. Y yo decía ayer que el gobierno tiene que fijar
dos posiciones. Lo decía en otros medios, lo voy a consolidar aquí porque por aquí es que digo primeramente todo. El gobierno tiene que estar claro con lo siguiente, y vuelvo y pongo el ejemplo de las elecciones de Corea. En las elecciones de Corea, el gobierno, por el mal manejo de las relaciones con Corea del Norte y por actos de corrupción que cometió el gobierno actual, había bajado 30 puntos en 4 meses. Y por el buen manejo de la crisis que hizo, corrigió el tema de la corrupción, se basó totalmente en transparencia e incorporó un paquete de medidas que la sociedad las aplaudió, las saludó, las respetó y las aprobó. Y el partido de gobierno en Corea del Sur recuperó su posicionamiento electoral y ganó las elecciones. En Corea es una sola cámara, ganó las elecciones legislativas bordeando el 70%. ¿Por qué digo esto? Porque en julio van a pasar dos cosas. Las elecciones se van a celebrar. Yo no veo ningún obstáculo hasta ahora. Tenemos que mantener el distanciamiento, marcar el 1,5 metros en los centros de votación y privilegiar a los votantes de mayor edad, que son los de mayor riesgo. Y ya listo, podemos votar sin problema. No el tollo que hicimos en marzo, no esa provocación absurda de las elecciones chatarra, ya con 15 días de pandemia en República Dominicana circulando. Sin embargo, a pesar de esa organización electoral, hay dos acontecimientos que se van a producir. Primero, nosotros vamos a terminar este gobierno. Este gobierno termina el 16 de agosto. El presidente Danilo Medina prácticamente se despidió en el discurso pasado. Entonces Danilo tiene que terminar bien, en alta. Danilo tiene un problema en términos sociológicos, en términos de estratificación social. No tiene problema con los de abajo, ni tiene problema con los de arriba. Danilo tiene problema con los del medio, con la clase media. Y esa clase media es la que genera más opinión pública. A los de arriba no le importa y a los de abajo no lo pueden generar. Los que generamos opinión pública somos los que estamos en el medio, sobre todo porque estamos empoderados por la tecnología. Todo el mundo tiene medios de comunicación en sus manos y ese ha sido el segmento social menos atendido en sus reclamos y en sus necesidades por el gobierno. Danilo tiene una oportunidad de oro para reconciliarse con la clase media. Y se lo voy a poner en dos aspectos. Aspecto número uno, los fondos de pensión. ¿Quiénes son los que pagan la tesorería? ¿Quiénes son los que hacen, los que contribuyen con sus cuotas? Empleadores y empleados de la clase media. Son la mayoría. Esos empleados están reclamando que se les permita retirar una parte de su fondo. Ayer ese tema cogió cuerpo en el Congreso, fue mandado a la Comisión de Hacienda. Voy a ir a esa comisión como observador, porque no soy miembro de ella y no es bicameral, tengo que ir como observador. Fue enviado a la comisión porque está tomando cuerpo. Entonces, Asisa en su encuesta de ayer encuentra que el 85% de los consultados por ellos quieren que los trabajadores tengan la oportunidad de accesar a una parte de sus fondos ahorrados en cotizaciones en la seguridad social. Desde el 2003 para acá, 17 años. El 85% de los dominicanos, ¿eso está bien o mal? Esa variable la ponemos por ahí. Ese dinero es de ellos. Ese dinero es de ellos. Ellos fue que lo ahorraron. El 85%. Incluso puede haber hasta vías judiciales para reclamar eso. Y voy a decir por qué ahora. Los trabajadores hasta judicialmente pueden reclamar que se le devuelva su fondo, porque ese dinero es de ellos. ¿Y saben qué? Es de su salario y eso es sagrado. Entonces, ellos lo están poniendo a resguardo, buscando una pensión definitiva, que también yo creo que es un valor importantísimo, pero estamos en medio de una crisis. Ellos lo quieren. Entonces, tú tienes el caso de México. En México se aumentó en un 50% el reclamo de los trabajadores para que le permitan usar su fondo. En México tú lo puedes usar como inicial de vivienda. Tienes derecho a usarlo. Perú. En Perú se aumentó hasta $600 por 3 meses. En Perú también tienes derecho a usarlo para inicial de vivienda y cuando te quedas sin trabajo por más de un año. Legalmente lo puedes usar.
En Chile, el director de pensiones de Chile, el superintendente de pensiones, está de acuerdo con que los trabajadores accedan a los fondos de pensiones, tomando en cuenta que el gobierno, como no se cumplen todos los retiros al mismo tiempo, que cuando ellos vayan a buscar su pensión, las cuotas que le falten, el gobierno le dé un bono para completarla. Esa es la posición que tiene la Superintendencia de Pensiones de Chile. Entonces, en Colombia, el gobierno colombiano acaba de asumir, en Colombia hay un plan dual de pensiones privadas y de reparto, separadas, no como aquí que están juntos en el mismo modelo. En Colombia, el gobierno acaba de asumir las pensiones privadas para que no se suspenda en la cotización de las contribuciones para la pensión, y le va a dar el equivalente a un sueldo mínimo a los pensionados privados. Entonces, todos los países latinoamericanos que tienen sistemas como el nuestro están haciendo concesiones. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer, digamos? ¿Quién es que tiene la voz cantante en esto? El presidente de la República. Y yo, como miembro de la comisión bicameral que reformó la ley 87-01, voy a decir por qué. Cuando íbamos al Congreso a discutir las pensiones, que José Rafael Vargas era el presidente de la comisión, cámelo, quien llevaba la voz cantante de las discusiones era el gobierno, a través del hijo de Felucho, del ministro de Economía, de Ariel. Él era que iba a nombre de Montalvo a discutir, a fijar la posición de los empresarios, no del gobierno. Iban los empresarios también, pero iba él a fijar las posiciones del sector AFP. Entonces el gobierno tiene un liderazgo ahí, y Danilo tiene que utilizar ese liderazgo para reconciliarse con su clase media, porque Danilo se va en 60 y pico de días. Y Danilo tiene que fijar una posición que yo creo que tiene que ser de apoyo. ¿Cuál es mi opinión partiendo de toda la experiencia que acumulé en casi un año discutiendo con los legisladores, con los empresarios, con la superintendencia de pensiones, con los trabajadores y con el gobierno sobre el tema de pensiones? Yo pienso lo siguiente. Yo pienso que el retiro puro y simple de los fondos, el retiro puro y simple para disminuir la cantidad de dinero acumulado que tiene cada trabajador o trabajadora en su cuenta, debe ser la última opción. Porque cuando tú haces un retiro puro y simple y te llevas el 30% de tu fondo, tú estás retirando 300 y pico de cuotas, 300 y pico de meses. Entonces, eso te va a afectar para tu pensión definitiva, que es de por vida, porque la pensión, aunque sea poca, va a ser de por vida. Entonces, yo mirando el tema de Chile, me gusta la opción de que el gobierno, que coge prestado el 70% de los fondos para pagar el hoyo de Baninter y para financiar el presupuesto, el gobierno puede también coger un fondo prestado en los fondos de pensiones para devolverle en principio un mes a los trabajadores, porque la cuarentena no va a durar más de un mes. El gobierno puede hacer eso. Así no se afectan los fondos de los trabajadores, no se afecta el ritmo que tienen los fondos de pensiones, que en 18 años no han generado un solo escándalo. Eso está bien manejado ahí. Lo que pasa es que los beneficios de la AFP son muy altos, pero el comportamiento de la AFP con el manejo de los fondos ha sido escrupuloso. No hay una sola crisis en 18 años y tenemos un ahorro nacional de casi un billón de pesos. Entonces, esa es la segunda opción, que el gobierno pueda coger un préstamo y pagarlo cuando se vaya cumpliendo la pensión de cada beneficiario, que va a ser opcional. Si a mí me proponen, aunque yo no tengo muy poca cosa ahí, porque mis empleadores han estado tímidos contribuyendo con mi pensión, de eso vamos a hablar otro día. Y la primera opción es que los empleados cojan un préstamo, no que retiren los fondos, sino que cojan un préstamo como en Estados Unidos sobre su propio fondo y que lo puedan pagar sin intereses porque es su dinero. Y el gobierno puede asumir no la totalidad, sino una parte de esos fondos, condicionado a qué? A que el beneficiario de ese préstamo tenga un buen comportamiento ciudadano en cuanto al tema del tránsito, en cuanto al tema del pago de los impuestos y en cuanto al tema de la violencia de género. Por ahí pudiéramos encontrar nosotros un mecanismo
que el gobierno asume el préstamo con tu AFP si tú tienes un buen comportamiento de responsabilidad ciudadana. Esas son mis propuestas. Después la voy a escribir y la voy a publicar. Entonces, Danilo, considero yo que tiene que hablarle al país para fijar una posición con relación al tema de los fondos de pensiones. Porque ese reclamo, presidente Danilo, es de la clase media. Y como decía en principio, de las tres grandes estratificaciones de la clase media, clase alta y clase baja, su gran problema es con esa masa de clase media que ya en República Dominicana es más de un 40%. Bien. Y es, presidente, la que genera mayor opinión pública. Cambio y fuera.